Hola, muy buenas tardes a todas y a todos, compañeros notarios, público en general. El día de hoy estamos convocados a celebrar un conversatorio, vamos a recibir unas charlas en el marco de una campaña permanente que tiene el Colegio de Notarios del Estado de Veracruz de difusión de los actos jurídicos que se formalizan en las notarías. Dentro de esta campaña permanente tenemos este mes que es marzo, mes de la voluntad anticipada. Es el segundo año que tenemos este mes dedicado a actividades de promoción sobre tan importante acto jurídico. Y en ese sentido me permito comentar con todos ustedes que este año el Colegio de Notarios del Estado de Veracruz suscribió un convenio de colaboración con la Fundación Derecho a Morir con Dignidad, con la Asociación Civil Derecho a Morir con Dignidad, y nos están ayudando con alguna información, así como con el apoyo de especialistas para que podamos entender de mejor manera la naturaleza de este tan importante acto jurídico. En el estado de Veracruz tenemos ya esta ley de voluntad anticipada y pues con esto Veracruz se coloca también a la vanguardia en lo que tiene que ver con la defensa y tutela de derechos humanos y fundamentales. Y dentro de estos derechos humanos fundamentales se encuentra el derecho que tenemos a morir con dignidad, el derecho que tenemos a que no se prolongue innecesariamente la vida con tratamientos extraordinarios. Entonces, en ese sentido, me voy a permitir presentar a los ponentes. Nos acompañan la maestra Ruth Casas, la maestra Gabriela de la Mora Galván, así como el catedrático y maestro Héctor Nebot García. Pero antes de que yo le dé lectura a sus reseñas curriculares, un mensaje de nuestro presidente del Colegio de Notarios, Adolfo Montalvo Parroquín. Adelante, presidente, si nos das un mensaje de bienvenida para Claro este. que sí, muchas gracias, Alfonso. Muy buenas tardes, tengan todas y todos. Gracias, Ruth, Gaby, Héctor. La verdad, estamos muy contentos, complacidos de que estemos hoy presenciando una importante campaña en el estado de Veracruz, que como les decía, se ha sumado también a un esfuerzo que se realiza en la Ciudad de México, que ya tiene varios años. Aquí en Veracruz, pues digamos que apenas lo estamos impulsando y es como dice Alfonso, el segundo año que tenemos la oportunidad de acercarnos a la sociedad para que conozcan de qué trata la voluntad anticipada. Todo este tema tiene su base en una ley que surgió el 16 de noviembre de 2018. Es una ley de orden público y de aplicación obligatoria en todo el estado de Veracruz y que tiene por objeto garantizar la atención médica a los enfermos en situación terminal, así como la negativa de someterse a medios, tratamientos y o procedimientos médicos que pretendan prolongar de manera innecesaria su vida, protegiendo en todo momento la dignidad de la persona cuando por razones médicas, fortuitas o de fuerza mayor sea imposible mantener su vida de manera natural. Eso es lo que tenemos hoy en el estado de Veracruz, y los notarios tenemos una participación fundamental para brindarle asesoría, acompañamiento, información a todo aquel que no necesariamente tiene que estar enfermo para realizar este importante documento, y por lo cual este mes lo hemos destinado para ello. Antes de cederles el uso de la voz, quiero aprovechar la oportunidad que se me presenta para manifestar un saludo hoy, como siempre, a todas las mujeres, todo mi reconocimiento, respeto, admiración, acompañamiento, cariño. Y quiero reflexionar lo siguiente: con ustedes todo, sin ustedes nada. La verdad es que son parte fundamental en nuestras vidas, parte fundamental en el gremio, y pues aquí lo tenemos presente como también dos magníficas ponentes que nos van a acompañar el día de hoy. Celebro el convenio que tenemos firmado con la Asociación de MD, que fortalece las acciones que vamos a realizar como gremio en el estado de Veracruz, y pues que vamos a escuchar hoy su experiencia, su aportación, y que nos van a orientar un poco más en lo relativo a estos importantes temas. Sean todas y todos bienvenidos, muchísimas gracias, y pues te devuelvo el uso de la voz, Alfonso, para que nos hagas de favor de presentar a nuestros ponentes distinguidos del día de hoy. Gracias.
Desde luego, presidente, muchas gracias. Bueno, pues me voy a permitir leer unas reseñas, desde luego abreviadas, como sucede siempre con nuestros expositores, ya que cuentan con currículum siempre muy robustos. Me voy a permitir presentar en primer lugar a la maestra Ruth Casas, quien es abogada de profesión, pero además es maestra en teología y que se desempeña como coordinadora de la Asociación Civil Derecho a Morir con Dignidad, que nos acompaña y nos va a lanzar un mensaje iniciando el conversatorio. Le van a acompañar la maestra Gabriela de la Mora Galván, quien es abogada de la Libre de Derecho y también es maestra en la Escuela Libre de Derecho y tiene estudios, de especialización en Derecho Mercantil y Derecho Inmobiliario. Es aspirante al ejercicio del notariado en la Ciudad de México y tiene una amplia experiencia en la materia notarial, así que vamos a estar hablando lenguajes muy parecidos, maestra Gabriela. De momento, en la actualidad también en el ámbito profesional, bueno, pues se desempeña en la notaría número 19 de la Ciudad de México. Y por último, tenemos por acá al licenciado Héctor Nebot García, quien es abogado, litigante, especialista y consultor jurídico, además de ser catedrático del Instituto Politécnico Nacional. Es director jurídico del despacho Biojurídica, Abogados con Sentido Bioético, y además también es abogado de la Asociación Civil Derecho a Morir con Dignidad, DMD. Entonces, la verdad es de que tenemos gente que ha estudiado mucho estos temas, son temas que son delicados, desde luego, y por eso es que el Colegio de Notarios de Veracruz se acerca a la sociedad a través de la difusión de estas charlas, webinars, seminarios, y están abiertos a todo el público. Entonces, pedirle a los ponentes que si bien es un evento del Colegio de Notarios del Estado de Veracruz, entender que probablemente también se puedan conectar algunas personas que tengan algunos otros orígenes o profesiones que no sean necesariamente la abogacía. Sin decir más cuestiones, sean bienvenidos. Les agradezco desde luego que hayan accedido a la invitación que hace el Colegio de Notarios. Y bueno, pues utilizando los medios tecnológicos, ahora tenemos conectados por acá a 73 participantes que les van a escuchar con mucha atención, pero debo aclararles a todos los presentes que esta sesión está siendo grabada para luego ser replicada en las diferentes plataformas con las que cuenta el Colegio de Notarios y también las plataformas de la Asociación Civil DMD. Pues sin más que decir, adelante, Ruth, te cedo el micrófono, vamos a estar pendientes acá y nos vamos a poner en mudo nosotros para dejarles la palabra a ustedes. Adelante. Buenas tardes a todos y a todas. Agradecemos mucho al Colegio de Notarios de Veracruz, especialmente a Adolfo y Alfonso, por haber pues tenido el interés en tener una participación de parte de esta asociación llamada Por el Derecho a Morir con Dignidad. Esta asociación se funda a inicios de los años 2000 y está presidida por la doctora Amparo Espinosa Rugarcía. Ella es nuestra presidente y, bueno, pues en su nombre y representación me dirijo a ustedes pues para este agradecimiento a la firma del convenio y dar la bienvenida a los ponentes que nos acompañan el día de hoy. También quisiera comentar brevemente que es muy importante para la asociación en la que participo promover la ley de la voluntad anticipada que en la Ciudad de México fue promulgada en el año 2008. Esta ley, sin duda, al igual que en el estado de Veracruz y los otros estados de la República en los que ya es vigente, ha generado mucha confusión porque voluntad anticipada se ha manejado desafortunadamente como un sinónimo de adelantar la muerte de una persona cuando se encuentra afectada por una enfermedad crónico-degenerativa o una enfermedad terminal, cosa que es totalmente errónea y bueno, pues nuestros ponentes nos ayudarán a comprender y a desenvolver un poco más estos temas.
La voluntad anticipada finalmente es el derecho que se nos otorga a los ciudadanos de este país para que, sin estar enfermos a partir de los 18 años y cumpliendo con los requisitos que establecen las leyes locales, podamos determinar si queremos, como ya había mencionado Adolfo, someternos o no a tratamientos que puedan prolongar la vida y poder caer incluso en el encarnizamiento terapéutico. Pero bueno, para esto hablarán ya con más detalle Gabriela y Héctor. Gracias por su participación y pues comenzamos con Gabriela. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Mucho gusto y muchas gracias por esta invitación y por permitirme pues hablar un poquito de lo que es esta ley de voluntad anticipada, sobre todo en la Ciudad de México. Al igual que en el estado de Veracruz, bueno, se ha regulado en diferentes etapas la ley de voluntad anticipada en México. Se promulgó y se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México en el 2018 y en el 2012 fue reformada, se hicieron algunas modificaciones a la misma, pero básicamente el contenido es muy similar tanto en el estado de Veracruz como en la Ciudad de México. Es importante, ahora que para empezar a hablar de esta ley de voluntad anticipada, que nosotros entendamos cuál es la razón de ser de crear esta normatividad. Como ya lo decía hace un momento Ruth, es importante darle este derecho o reconocer este derecho de los individuos. Y el objetivo primordial que nosotros encontramos al crear esta normatividad es que una persona en pleno uso de sus facultades, con capacidad de ejercicio, libre de coacción, pueda expresar su deseo a ser sometida o no sometida a medios, tratamientos médicos o ciertos procedimientos cuya finalidad sea exclusivamente prolongar la vida cuando se encuentre en una etapa terminal, en una enfermedad terminal, entendiendo y de forma que no pueda ser mantenida de una manera natural. Entendiendo que esta enfermedad o esta etapa terminal es una enfermedad incurable, progresiva y mortal, que a corto plazo o a mediano, muy mediano plazo, casi no exista la posibilidad de respuesta a un tratamiento médico por un periodo mayor a 6 meses. Entonces, entendiendo esta finalidad es por lo que se hace o se crea esta normatividad para que podamos decidir, ¿no?, si queremos utilizar estos tratamientos médicos, incluso en un momento dado evitar esta obstinación médica de estar buscando por todos los medios prolongar la vida, y no solo eso, prolongar el sufrimiento del paciente y el sufrimiento de los familiares y quienes lo acompañan y quienes están al cuidado de ellos. Entonces es importante que nosotros hagamos un análisis o entendamos que aquí hay diferentes elementos que tenemos que considerar y ponderar sobre todo el tipo de tratamiento, la voluntad del enfermo, las condiciones en las que se encuentra y las decisiones de quienes tienen a cargo su cuidado. Entonces, en esta ley se toman en cuenta todas estas consideraciones y es importante que tomemos en cuenta que hay una serie de valores que están, digamos, involucrados en este tema. Hay principalmente 2 valores: el valor de la vida y el valor del sufrimiento de un ser humano. Es decir, adicionalmente a estos 2 valores que son importantes de considerar, también tenemos que tomar en consideración las condiciones de vida del enfermo, las condiciones de vida de sus familiares y la tranquilidad, patrimonio y felicidad de todos los que se encuentran involucrados en este tema. Entonces, lo primero que hay que valorar o que se valoró para la emisión de esta norma es un juicio axiológico en el que tenemos que ponderar qué es más importante o qué es lo más trascendente en este punto. Y aquí se llegó a la conclusión de que hay que ser equilibrados y no irse al extremo. ¿Qué se resuelve o qué pensaron que era importante
y que tenía que dar lugar a la existencia de esta norma es que, de alguna manera, si un médico tratante de una persona que se encuentra con una enfermedad, señala que esta persona tiene una enfermedad que irremediablemente va a fallecer en un corto plazo, se pondere la necesidad de prolongar el sufrimiento de esta persona y prolongar el sufrimiento de sus familiares. Entonces, todavía la persona, estando en uso de sus facultades, consciente y con posibilidad de tomar decisiones, decide sobre realizar esta voluntad anticipada y decidir qué va a pasar a futuro. Sobre todo si va a aceptar ciertos tratamientos médicos que en muchas ocasiones pueden llegar a ser experimentales y que no van a hacer sino prolongar de una manera artificial la vida del individuo. Aquí lo que la ley prevé es que esta persona o quien realice la voluntad anticipada pueda designar un representante en un acto jurídico que tiene ciertas formalidades que en un momento más les explico, pueda decidir si quiere someterse a estos tratamientos o no. Todo siempre sobre una base médica de que ya no hay más tratamientos que llevar a cabo, sino solamente para prolongarle la vida de una manera artificial. Entonces, este procedimiento que se establece en la ley de voluntad anticipada es que una persona mayor de edad, capaz, puede decidir voluntariamente si quiere someterse a estos tratamientos o no y designar libremente, aún estando todavía en salud o durante la enfermedad, pero de manera consciente, a un representante que autorice que no se siga prolongando artificialmente la vida, que no se sigan utilizando estos tratamientos o estos medios que en algún momento dado pueden llegarse a considerar como una obstinación médica. Esta decisión sobre su tratamiento, en la ley se establece que hay un elemento adicional que no es tema de esta conversación, pero sí debo mencionarlo, que es la posibilidad de llevar a cabo la donación de órganos. En esta ley de voluntad anticipada en la Ciudad de México, en esta normatividad, convergen 3 sujetos que son indispensables para llevar a cabo esta voluntad o este acto jurídico. Primero, que es la más importante, la persona que otorga la voluntad anticipada, que lo comenté hace unos momentos, debe ser una persona mayor de edad, que lo haga de manera libre, consciente e informada de cuál es su situación o cuál puede llegar a ser su situación en el futuro. Y que en el caso de que se encuentre en el supuesto de una enfermedad terminal, puede decidir sobre no prolongar su sufrimiento o prolongar su vida de una manera artificial y sobre esas condiciones aceptar o permitir que se le den solamente cuidados paliativos. La segunda parte que interviene o el segundo sujeto interviniente en este acto jurídico sería el notario público, que es ante quien se debe otorgar esta voluntad anticipada, aunque en la ley del Distrito Federal, de la Ciudad de México, perdón, se permite que también se lleve a cabo el otorgamiento de la voluntad anticipada ante el personal de salud que corresponda, que en este caso, para efecto de la Ciudad de México, es la Coordinación Especializada en Materia de Voluntad Anticipada, que es una coordinación dependiente de la Secretaría de Salud. Y el tercer sujeto interviniente, que es importante para acreditar y señalar que efectivamente la persona lo hizo de manera libre y consciente, son 2 testigos que formalizan ante el notario este acto jurídico. Esta voluntad anticipada, como les decía yo hace unos momentos, deberá otorgarse en una escritura pública o en los formatos que se señalan en la Coordinación Especializada de Voluntad Anticipada. Y esta, si no es otorgada de esa manera, no es válida, no puede hacerse valer ante ninguna autoridad, ni siquiera ante una autoridad médica o ante un médico tratante. Aquí en la Ciudad de México, en la actualidad, ya existe esta coordinación especializada en materia de voluntad anticipada, ya está operando
en donde se lleva un registro de todas estas voluntades anticipadas que se están otorgando y en donde se hace del conocimiento de la red médica cuando se encuentra uno de estos casos o cuando se pretende o debe darse cumplimiento a la voluntad anticipada, ya cuando el sujeto se encuentra en este supuesto de estar en una enfermedad terminal en donde no se debe o no pretende él que se mantenga o se prolongue su vida de una manera artificial. Esto nos ha dado pie a que en la actualidad ya muchas personas, viendo cómo se han ido llevando a cabo estos temas de el sufrimiento que se padece cuando se tiene una enfermedad terminal, han optado por utilizar este tema o utilizar este acto jurídico de la voluntad anticipada para prever este tema, sobre todo del sufrimiento que implica a una persona el tener una enfermedad terminal. Y no es solo eso, va un poco más allá en el sentido de que el sufrimiento no es solamente del paciente y del enfermo con la enfermedad terminal, sino el sufrimiento que se le genera a los familiares, a quienes los cuidan y a quienes están a su cargo, a sabiendas de que más adelante pues no podrán prolongar la vida de manera natural. Y es un poco el permitirle decidir sobre su cuerpo, sobre su enfermedad y sobre los cuidados que requiere tener en esos momentos. Aquí, como este conversatorio nada más nos vamos a referir al tema de la voluntad anticipada, nada más es importante que nosotros destaquemos que también en la ley de voluntad anticipada de la Ciudad de México se habla del tema de la donación de órganos, que también es un tema en donde hay una serie de valores que tienen que ponderarse una vez que se lleva que se cumple o se da esta sanción a esta voluntad anticipada. Es una ley que, a pesar de que es muy simple o parece muy simple de entenderse, conlleva muchos elementos y muchos temas de carácter médico y de carácter ético que de alguna manera nosotros como abogados tomamos en consideración. No somos expertos en temas médicos, pero sí tenemos que compaginarlos con lo que es el tema jurídico. Entonces, de alguna forma, en esta norma, en esta ley de voluntad anticipada, convergen también muchos elementos y muchos temas de carácter médico para que podamos nosotros entender lo que es un cuidado paliativo, primariamente lo que es una enfermedad terminal, lo que son los procedimientos que se realizan una vez que se determina que la persona tiene una enfermedad terminal y así poder entender cuándo puede otorgarse y cuándo debe cumplirse esta voluntad anticipada. No sé si de alguna manera Adolfo o Ruth quisieran hacer algún comentario respecto de la ley que opera en Veracruz, que prácticamente es pues idéntica a la ley que opera en la Ciudad de México, ¿no? O a lo mejor Héctor tendrá algún comentario adicional respecto de este tema de la ley de la Ciudad de México con la ley del Estado de Veracruz. Ruth. Sí, Gaby, buenas tardes. Mira, de aquí del Colegio de Notarios, nada más aprovechando esta pausa que nos das, tenemos por acá una participación. Me dicen, buenas tardes, maestra Gabriela de la Mora. En principio, el agradecimiento por su tiempo, desde luego, en esta conferencia. Pero la pregunta es, ¿qué opinión le merece que no haya un registro en la Secretaría de Salud para la inscripción de disposición de voluntad anticipada llevada a cabo ante notario y pues está previsto en la ley? No, bueno, obviamente el registro es muy incipiente, sí existe. Sin embargo, como es una ley que es muy reciente, del 2008 y reformada posteriormente en el 2012, me parece que el registro debiera ya de implementarse y funcionar de una manera adecuada porque hay muchas personas que ya otorgan estos actos de voluntad anticipada. ¿Qué pienso del hecho de que no exista? Que bueno, pues si no existe este registro y no se le da un seguimiento o una continuidad a esta coordinación
que opera a través de la ley de la Secretaría de Salud, esta coordinación especializada, pues convertiría la ley en una ley inoperante. De alguna manera, si no tenemos un registro y no sabemos quiénes han otorgado y no hay un control de esta, pues sería letra muerta, ¿no? Entonces, aquí lo importante es que nosotros, incluso los notarios, promovamos que este registro se lleve adecuadamente y se comparta incluso con toda la red de médicos que están en la Ciudad de México, o a lo mejor no solo en la Ciudad de México, sino en la República Mexicana, ¿no? Es una parte fundamental que esta coordinación especializada de materia de voluntad anticipada funcione adecuadamente. De otra manera, no podemos llevar un control de quien la hace, y más que el control, el punto importante es, no podríamos llevar a cabo el cumplimiento de esta voluntad anticipada, ¿no? De acuerdo. Fíjate que en el caso del Estado de Veracruz, la propia ley dispone que el registro va a estar a cargo de la unidad especializada en materia de voluntad anticipada, y probablemente la pregunta venía un poco en ese sentido. En el caso del Estado de Veracruz, al parecer esa unidad especializada no ha sido creada, pero bueno, informarle a todos los que nos están viendo y escuchando que en el caso de nuestra entidad, la Secretaría de Salud está recibiendo o recepcionando de manera digital o electrónica, en principio, el aviso al que estamos obligados los notarios a dar. Lo está recibiendo por correo electrónico, digamos, y después con una presentación en físico para contestar de acusado de recibido. Así estamos, ¿no? O sea, es decir, porque ahora tenemos que dar cumplimiento a esa obligación, desde luego. Claro. Sucede lo mismo en la Ciudad de México. Nosotros estamos obligados a dar el aviso, damos el aviso, lo recepciona la Secretaría de Salud a través de esta coordinación y entendemos que ya queda registrado. Nosotros como notarías cumplimos con esta obligación, y que es la única manera de tener la certeza de que realmente se está llevando a cabo este registro de los actos de voluntad anticipada, ¿no? De acuerdo, pues sí, bueno, esta campaña desde luego que busca acercar a la sociedad tan importante acto jurídico, desde luego, pero pues también dar a conocer pues a todos los compañeros notarios, ¿no? Irnos informando sobre estos temas. En Veracruz la verdad es de que tenemos todavía pocas voluntades otorgadas, Gaby. Estamos, digamos, en pañales, pero pues desde luego que estas charlas nos sirven muchísimo. Bueno, claro. Adelante, nada más tengo otra pregunta, si me lo permites, así muy rápido. Me dice, quisiera preguntar en cuántos estados ya está regulada la ley de voluntad anticipada, y si la expositora, vete un poquito para abajo, Mauricio, ¿cree que sería mejor regular la voluntad anticipada? Pues mire, no le entiendo bien a la pregunta. De manera federal. No es posible. Yo creo que la materia por el pacto federal es de fuero común, ¿no? Sí, es local, sí. Sí, la verdad, honestamente desconozco en cuántos estados más de la República esté regulada. A lo mejor Ruth nos puede ayudar un poco con esa respuesta. Pero sí es importante, por ejemplo, este mes que está llevando a cabo el Colegio de Notarios de Veracruz, el mes de la voluntad anticipada. En la Ciudad de México, lo que hemos hecho, y la verdad es que al principio a la gente le da temor hacer este tipo de actos jurídicos, ¿no? Incluso es como pasaba antes, que no teníamos mucho la cultura de hacer el testamento, ¿no? A través de todas estas campañas que hemos ido realizando a lo largo del tiempo, ya las personas son como mucho más conscientes, están mucho más enteradas y tienen mucho mayor conocimiento del otorgamiento de este tipo de actos jurídicos. Y en la Ciudad de México lo que ha pasado mucho, que es lo que nosotros hemos visto, es que a la par que la persona otorga su testamento o modifica su testamento, están haciendo esta voluntad anticipada. Nos ha pasado mucho que llegan personas que van a ser sometidas a un procedimiento muy complicado, o que ya traen una enfermedad que no es una enfermedad terminal en ese momento, pero que saben y están conscientes de que puede llegar a hacerlo, ya otorgan esta voluntad anticipada. No se ha vuelto un tema como ya a mayor conocimiento, a mayor explicación y a mayor entendimiento de cuál es el objetivo primordial de esta norma, ya las personas pues de alguna forma están haciendo este acto jurídico muy a la par que hacen su testamento. Entonces estas campañas de promoción creo que son muy importantes, porque le damos a conocer a la ciudadanía en general
no solo la razón de ser, sino la importancia que tiene el llevar a cabo estos actos. Si me permiten apuntar para dar respuesta a qué estados se tiene contemplada, son 15 estados que los voy a citar rápidamente: Aguascalientes, Nayarit, Guanajuato, Colima, Michoacán, Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Yucatán, Tlaxcala, Estado de México, Hidalgo, San Luis Potosí y Coahuila. Esos son los 15. Digamos que estamos en la mitad del territorio. Y creo que a lo que se refiere la pregunta con respecto a de si es posible o no federalizar a la voluntad anticipada, ha surgido en varios foros. Estuve platicando el fin de semana en Morelia con Luis Antonio Montes de Oca Mayagoitia, es el presidente del Colegio de Notarios de la Ciudad de México, con el que tenemos una excelente relación. Él también es un ferviente creyente de la voluntad anticipada. Y lo que estábamos pugnando y platicando era la posibilidad de promover e impulsar un registro nacional de voluntades anticipadas. Yo creo que por ahí va la pregunta, y es en lo que quisiéramos trabajar tanto el Colegio de Notarios de Veracruz como el Colegio de Notarios de la Ciudad de México, un poco como sucede con el Registro Nacional Testamentario, porque, como bien menciona Alfonso, hemos tenido inconvenientes con el registro de las voluntades, porque aquí en el estado de Veracruz hoy está firmando el acuse de recibo el señor secretario de Salud, y pues la pandemia lo tiene muy ocupado y no necesariamente son tan ágiles como quisiéramos esos registros, pero queremos acelerarlos y darle certeza a todos los que están otorgándola a través de nosotros como notarios. Y por último quisiera apuntar que efectivamente en el estado de Veracruz está todo considerado de manera similar. Nada más aquí no se contempla la posibilidad de hacerlo ante testigos, solamente nombrar al representante quien debe de firmar la voluntad anticipada. También se puede realizar en la notaría o ante el personal médico en caso de extrema urgencia. Y qué otra cosa era lo concerniente a la similitud con la Ciudad de México. Creo que eso, y es muy similar, es muy similar. Pero bueno, eso quería comentar y decir que desde el 2018, antes de que tuviéramos la oportunidad de hacer la campaña del año pasado, teníamos inscritas 13 voluntades anticipadas. A raíz de la campaña de marzo del año pasado, logramos duplicar ese número y ahorita considero yo que estaremos por un número de 30 voluntades anticipadas. Como dice Alfonso, estamos en pañales, pero creo que la campaña que iniciamos el año pasado fue exitosa y seguiremos impulsando. Y lo que yo creo más importante es sumar esfuerzos con ustedes, con la Ciudad de México, con los notarios de la Ciudad de México y todos los que se quieran sumar de estos 15 estados para impulsar este registro nacional de voluntades anticipadas. Gracias. Bueno, nada más, antes de dejarles la palabra nuevamente, no sé si va a continuar Héctor o si sigues, Gaby, solamente teníamos por ahí un comentario en el chat, a lo mejor nos pudieran ayudar a resolver esto. Es una duda que es recurrente, digamos, en la sociedad. Ahí la duda que refieren, o más bien la indicación que hacen es si más adelante nos pudieran hacer bien la distinción entre eutanasia y voluntad anticipada, ¿no? Si pudiéramos hablar sobre esos temas y distinguir bien unos conceptos de otros. Muchas gracias y continuamos. No sé si contigo, Gabriela, o nos vamos con Héctor. Gracias, podemos continuar. Creo que Ruth quería hacer algún comentario. Adelante, Ruth. Ya tienes el audio. Perfecto, muchas gracias. Esto que acaba de comentar se lo va a explicar con más detalle Héctor. Sin embargo, yo quisiera hacer aquí un breve paréntesis que está vinculado a mucho de lo que tiene que ver con las creencias y con la religión, que es el catolicismo, la religión preponderante en este país. Se dice que hay alrededor de un 78% de católicos, y el pensar que en un momento dado la voluntad anticipada que conlleva o va de la mano con los cuidados paliativos
sería importante señalar que el Catecismo de la Iglesia Católica, de alguna manera, puede ser de mucho valor para quienes profesan esta religión, porque en el canon 278 de este catecismo se habla precisamente sobre el no encarnizamiento terapéutico y me gustaría hacer una lectura textual, como ya lo hice en otra entrevista, porque pues puede dar también pauta a lo que más adelante va a comentar Héctor, que tiene que ver con los temas de bioética. El canon 2278 dice: la interrupción de tratamientos médicos onerosos, peligrosos, extraordinarios o desproporcionados a los resultados puede ser legítima. Interrumpir estos tratamientos es rechazar el encarnizamiento terapéutico. Con esto no se pretende provocar la muerte, se acepta no poder impedirla. Las decisiones deben ser tomadas por el paciente si para ello tiene competencia y capacidad, o si no, por los que tienen el derecho, los derechos legales, respetando siempre la voluntad razonable y los intereses legítimos del paciente. Entonces, para enfermos terminales, la Iglesia Católica asume que es respetar la dignidad de la persona, no nada más a lo largo de la vida, sino también ya en este proceso de cercano a la muerte, y por lo tanto permite o avala el hecho de que se tomen decisiones, como ya leí, de parte del enfermo, de parte de la familia, a no prolongar el sufrimiento, el dolor, tanto del enfermo como de la familia. Entonces, creo que este aspecto puede ser de mucha ayuda para quienes todavía consideran que la ley de voluntad anticipada puede promover algo que va en contra de sus creencias o de los usos y costumbres, tanto de poblados o incluso de las mismas familias. Era la única intervención que quería hacer y espero que, bueno, pues les sea de ayuda para algunas personas. Gracias. Bien, pues quisiera comentar, como muy bien dice Gabriela, la ley de voluntad anticipada de la Ciudad de México y la de Veracruz son muy similares en muchas cosas. Tienen algunas diferencias que considero son muy importantes y que quiero destacar aquí, que ya lo dijo Adolfo. Primero, en la ley de la Ciudad de México se requiere necesariamente que haya testigos cuando se firma el documento de voluntad anticipada. Aquí no. Aquí en la ley de Veracruz no se exigen testigos, salvo algunas excepciones que marca específicamente la ley. Es decir, cuando el que no sabe, el que va a celebrar la voluntad anticipada no sabe o no puede firmar, entonces se debe suscribir ante dos testigos. Cuando el solicitante fuese sordo, mientras sepa leer, también se requieren de testigos. Y el artículo 20 lo dice claramente: cuando el solicitante o el notario público lo requieran, se debe concurrir al otorgamiento con dos testigos, es decir, por requerimiento ya sea del solicitante, del notario o de cuando haya alguno de las circunstancias que expresamente refiere la ley. Otra de las cosas que es importante también mencionar de diferencias que hay, esto no es en el documento, es en el formato de voluntad anticipada. La voluntad anticipada se puede celebrar de dos maneras: ante notario público o frente al personal de salud, cuando ya no se está en posibilidades de celebrarlo ante el notario público. Esos formatos los tiene que otorgar la Secretaría de Salud del Estado, en este caso es la Secretaría del Estado de Veracruz quien tiene que proporcionar a los hospitales de estos formatos. Y la diferencia que es básica es que en Veracruz los menores de edad, a través de sus padres, representantes legales o tutores, pueden celebrar el formato de voluntad anticipada. Esta posibilidad existía en la ley de la Ciudad de México, sin embargo se eliminó, ya no es posible. En Veracruz
sí es posible y creo que es un gran acierto. Nosotros en la asociación justamente tuvimos hace poco un caso muy conmovedor de una pequeña que nació, desde que nació estuvo conectada a un respirador y nos pidieron justamente apoyo, asesoría para que nosotros pudiéramos pues eso, apoyarlos para el proceso de voluntad anticipada, y eso fue en el Estado de México. Y en el Estado de México es posible que los menores sean sujetos de voluntad anticipada a través de sus padres, y eso permitió efectivamente que se llevase a cabo la voluntad de los padres dentro del hospital. No fue sencillo porque en un principio el Comité Hospitalario de Bioética se encontraba renuente al procedimiento, sin embargo, pues todo salió bien. Otra cuestión que se señala, que señalaron hace poco y que es importante mencionar, lo de una iniciativa federal. Existen iniciativas federales. Personalmente creo que sería muy buena, una iniciativa verdaderamente que funcionaría. Hay una actualmente en el Congreso, la tengo aquí, en el boletín número 817 de Comunicación Social de la Cámara de Diputados, señala que el diputado Jorge Álvarez Maínez, esto es del 6 de enero de 2022, de este año, ¿sí?, propuso facultar al Congreso para emitir una ley general de voluntad anticipada. Para esto está proponiendo que se reforme el artículo 4º constitucional y el artículo 73 también de la Constitución, que busca especificar que toda persona tiene derecho a ejercer la voluntad anticipada de manera libre, expresa e informada. El derecho a la vida digna contiene de manera implícita el derecho a la muerte digna. Y ya modificar el artículo 73 precisamente para establecer bases y principios para sujetar los órdenes de gobierno precisamente en materia de voluntad anticipada. Entonces, eso es pues podría resultar muy interesante, porque así ya sería homogéneo, ya no habría dudas. Incluso existen dudas se me ha preguntado, por ejemplo, si una persona firma la voluntad anticipada en el estado de Veracruz y resulta que tiene un evento adverso en Oaxaca, entonces están obligados a aplicar el documento de voluntad anticipada en Oaxaca. Todo ese tipo de cosas que no quedan claras, porque las leyes locales no hacen mención a ello. Una ley de voluntad anticipada federal podría eliminar todo este tipo de cuestionamientos. Ahora, también hay una parte que me parece muy importante de la ley en Veracruz. A mí me gustó mucho cómo está redactada la ley en Veracruz. Y esta parte, sobre todo, es muy importante. El artículo 16 dice: el solicitante expresará de modo claro y terminante su voluntad al notario público, quien redactará el contenido del documento de voluntad anticipada sujetándose estrictamente a la voluntad del solicitante. Y luego el siguiente párrafo dice: previo a la suscripción del documento de voluntad anticipada, el notario dará lectura al mismo en voz alta a efecto de que el signatario asiente y confirme que es su voluntad la que propiamente se encuentra manifestada en dicho documento. En muchas notarías en la Ciudad de México, por cuestiones de economía procesal, como decimos los abogados, ¿verdad?, ya existen formatos de voluntad, formatos de escrituras de voluntad anticipada. Y personalmente considero que eso no es correcto, porque la persona no está manifestándole directamente al notario cuáles son exactamente aquellos procedimientos a los cuales expresamente está renunciando a ser sometido y cuáles sí quisiera ser sometido. En muchos ya se entrega, simplemente se hace la cita prácticamente en la notaría, se presenta la escritura de voluntad anticipada y se firma como está. Es muy importante que desde el principio en las notarías en Veracruz se considere muy profundamente este artículo y quede muy claro que es la voluntad
de la persona la que debe quedar claramente especificada y no, pues no trabajar desde el inicio con formatos ya de escrituras, porque entonces no se estaría reflejando fielmente la voluntad de las personas. Y en relación a la pregunta sobre la diferencia entre la voluntad anticipada y la eutanasia, es muy clara la ley. La voluntad anticipada de ninguna manera implica que sea una instrucción al médico tratante para que éste aplique algún medicamento o algún procedimiento que eso sea lo que lleve al fallecimiento del paciente. La voluntad anticipada pretende que no se proporcionen procedimientos ni medicamentos que alarguen la vida en agonía. Esto lo que quiere decir es que la enfermedad evoluciona naturalmente hasta llevar a la muerte al paciente finalmente. Claro, los cuidados paliativos lo que pretenden es que esa última parte de la vida sea lo más indolora posible, disminuyendo el sufrimiento al máximo, dependiendo del estado de la ciencia, por supuesto, y también busca la empatía del personal médico con la familia y con el propio paciente. Pero nunca implica que se va a aplicar un medicamento, un procedimiento para privar de la vida al paciente. No, la eutanasia está estrictamente prohibida en nuestra legislación, se encuentra prácticamente en todos los códigos penales estatales, definida como una conducta que puede ir desde los 3 años hasta hay códigos penales que la castigan hasta con 7, 8 años de prisión. Entonces, no pueden estar tranquilos porque la suscripción de la voluntad anticipada de ninguna manera implica el hecho de que se esté permitiendo o se esté promoviendo la eutanasia. Es simplemente el que no se alargue la vida en agonía y se proporcionen cuidados paliativos benéficos para el paciente y para la familia, lo que se busca con la suscripción de este documento. Y bueno, la cuestión del registro también, que eso es muy importante que se estimule por parte de los notarios en Veracruz, porque si bien es cierto que está muy bien que actualmente se esté llevando a cabo este registro ante la Secretaría, pues eso no exime a nadie del cumplimiento de la ley. Entonces, no por una falta de este tipo se pueda dejar de aplicar la voluntad anticipada como debe ser. Entonces, sí, yo creo que el Colegio de Notarios ahí va a tener que ejercer cierta presión para que se lleve a cabo, esta unidad se establezca a la brevedad posible y se comience con el registro. De acuerdo, Héctor. Pues el Colegio de Notarios del Estado de Veracruz, desde luego, es el principal aliado, digamos, para que se desarrollen estas medidas o se desahoguen estas medidas administrativas. Y efectivamente, ahora ha habido buena comunicación con la Secretaría, desde luego, el señor secretario está al tanto, digamos, de esta situación y directamente fueron recibidos ahí en su oficina todos los avisos que tuvimos que dar en términos de la ley. Y bueno, por ahí quedaban nada más pendientes la contestación de algunos acuses, pero bueno, se tendría por satisfecha o por cumplimentada la obligación por parte de los compañeros notarios. Bueno, y tenemos aquí alguna pregunta más en el chat, algunas que son redundantes, que ya se les ha dado respuesta. Decirles, Ruth, Gaby, Héctor, que tenemos gente de Mazatlán, de Guanajuato, mucha gente aquí del estado de Veracruz. Yo creo que es un tema que suscita, desde luego, o incita a la participación de muchas personas. Hay dudas sobre estos temas. Yo creo que son cuestiones de carácter ético que desde luego tenemos que ir analizando caso a caso. En el caso de la campaña que tenemos nosotros ahorita de marzo, van a encontrar que a lo largo del mes vamos a tener diferentes seminarios o webinars. Les quiero referir que este webinar quisimos que tuviera, pues, o que se centrara en los aspectos, sobre todo de orden más bien jurídico.
Ya recibimos algunas recomendaciones de nuestros ponentes. Desde luego, invitarles a todos, vamos a tener otro webinar el día 22, que va a ser, digamos, viendo la visión médica sobre todo, y en ese sentido tendremos la asistencia o la participación de médicos oncólogos, enfermeros, y también Ruth nos va a ayudar con esas charlas que tendremos el día 22 a las 5 de la tarde, porque además esta es información que tiene que estarse dando, porque yo creo que apenas lo estamos asimilando como sociedad. La claridad en los conceptos muchas veces ni siquiera nosotros como abogados la tenemos tan fina. Por eso es que hemos pedido la participación, pues, de diferentes áreas del pensamiento, ¿no? Para no quedarnos únicamente con una valoración estrictamente jurídica, sino queremos explorar también algunas otras áreas del conocimiento, y queremos desde luego escuchar a los médicos, ver qué visión médica tienen.